Ella es Berta Ferrer, es psicóloga y terapeuta sistémica y psicocorporal, y con ella vamos a abrir la mirada a otras realidades y a entender que no hemos venido a este mundo a encajar, sino a ser. Bienvenida, Berta. Ay, muchas gracias. Ya solo la presentación me ha encantado. Sí, muchas gracias gracias por esta entrevista, por invitarme. Muy agradecida. Pues antes de empezar en el nuevo proyecto que estás creando, me gustaría preguntarte, tú que estás en este cambio, en este proceso de soltar, ¿por qué nos cuesta tanto a veces soltar algo y empezar algo de nuevo? Es un gran tema este, ¿no? Es un gran tema porque además nos pasamos la vida, somos cíclicos y cíclicas, ¿no? Entonces, en realidad, ahora viene el otoño, por ejemplo, aquí. Tengo muchos amigos y amigas en Latinoamérica porque he vivido mucho ahí. Y aquí empezamos el otoño, que el otoño es soltar, 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 dejar que se pudra todo como algo así de fermentar y para que nazca lo nuevo, ¿no? Y en realidad cada vez que soltamos, por ejemplo, ¿no? Soltamos cosas que, si hablamos del linaje, por ejemplo, del árbol familiar, cuando hacemos cambios y soltamos programas establecidos, ¿sí? En nuestro sistema familiar, hay un salto al vacío, hay un sí muy grande hacia adelante, ¿sí? Que se expresa en todo tu cuerpo de eso nuevo, pero hay un no, porque esto es lo conocido y lo familiar, ¿no? Entonces, siempre que se suelta hay algo de lo nuevo y lo viejo, y cuando dejamos lo viejo, eso nuevo no lo ha caminado nadie antes, claro. Y tú tampoco, con lo cual nos encontramos siempre con algo del abismo, del vacío, y bueno, y por eso también es mucha valentía, ¿no? Movernos, sí. Y cambiar. Sí. Bien. ¿Y tú cómo lo estás viviendo? Bueno, para mí este momento es especial, porque bueno, yo estuve haciendo muchas cosas con mujeres en climaterio menopausia en un momento de mi vida, estos 3 últimos años, que también tenía mucho que ver con mi momento, porque yo había transitado el climaterio, estaba en menopausia. También tuvo que ver con el confinamiento, porque en el confinamiento yo antes ya trabajaba con grupos con hombres y mujeres, y de repente en el confinamiento nos quedó un grupo de mujeres y dijimos, venga, entonces empezamos a trabajar ciclicidad y bueno, y un montón de cosas muy destinado a las mujeres, ¿sí? Este año empecé a soltar todo a partir de mi cumpleaños en febrero, que perdí todos mis contactos de una base de datos. Bueno, me pasó algo muy fuerte, que fue entregarme a eso que me estaba pasando, que en un principio fue porque además era justo mi cumpleaños, quería enviar un mailing, estaba súper contenta y ¡pam! Me encuentro con que no tengo contactos, sí. Bueno, los que me quedan en Gmail, pero... Y ahí me vino mucho un replanteamiento de lo que estaba haciendo y de si quería seguir con todo eso, ¿no? Claro. Y este cambio viene muy marcado por mi hijo. Yo tengo una hija y un hijo, pero mi hijo era hija y ahora es hijo, ¿sí? Vale. Entonces, toda su transición ha hecho que yo también transita toda la familia en este cambio, ¿sí? Claro. Y ha sido muy bonito, por supuesto que han habido momentos fuertes para todos y para toda la familia, pero ha sido una belleza muy grande y también eso me ha movilizado en una nueva, ¿no? O sea, has nacido tú también. Exacto, como que me siento en un nuevo renacer, y también siento que en los partos, porque son partos de nosotras mismas, ¿no? O de nosotros mismos, te suceden cosas que tienen que ver también con tu propio parto, ¿sí? Y yo, por ejemplo, me hice un pequeño esguince al final del verano, me di cuenta que no me estaba poniendo a hacer lo que realmente quería hacer, que es todo este proyecto nuevo. Yo por un lado tengo la consulta, ¿sí? Y en terapia atiendo a mucha gente, hombres, mujeres, parejas, pero esto es en lo grupal y lo nuevo que quería lanzar, ¿sí? Que tiene que ver con esto del dejar ser, ¿no? Del ser en todas sus dimensiones, porque claro, una cosa como psicóloga y terapeuta sistémica, y otra cosa es como este acompañamiento en el crecimiento personal y en salir de normas, estructuras, de tantos encasillamientos que tenemos en lo social, y en esta mirada del ser creativo, placentero, porque yo, bueno, trabajo mucho desde esto, ¿no? Desde la alegría
y el placer que en realidad abraza como todas las tristezas, ¿no? Claro. Como que si trabajamos desde ahí, puedes transmutar todos los dolores y todas las heridas de una manera mucho más consistente, porque en realidad lo que necesitamos es eso, es placer, es alegría, es humor, es risas, y pero a la vez desde ahí. Y vivir desde ahí. Venimos de un paradigma en el que, mira, fíjate, venimos de una transición de la era de Piscis a la era de Acuario, y la era de Piscis ha sido mucho tiempo, ¿sí? Esta era de Acuario nos habla de lo nuevo y nos habla también de lo nuevo en cuanto a romper esquemas, otra manera de relacionarnos, de estar en tribu, de mirar la vida, de mirar el mundo. Bueno, creo que en Piscis se caminaba mucho desde el sacrificio, desde la obligación, desde esta cosa que cuesta, ¿no? Si miramos para atrás, nuestros ancestros y ancestras han tenido, es que hemos vivido mucha brutalidad, siglos, y guerras, posguerras, o sea, como mucha cosa muy dura. Por eso ahora también nos podemos ocupar tanto del sentir, de las emociones, y se está hablando de esta... Bueno, yo trabajo mucho en esto, ¿no? En lo grupal, en la integración psicocorporal, que tiene que ver con el cuerpo, la mente, las emociones, la energía, porque somos esta energía, ¿no? Sí. Y esto, o sea, tú estás diciendo, claro, es verdad, hemos vivido guerras y nuestros ancestros vivían desde el otro lado, pero esto sería como algo nuevo, pero en verdad, a ver, no sé cuántos años, ¿vale? Pero el principio de los tiempos no se vivía ya desde el ser. Claro, bueno, en realidad, fíjate, si pensamos en las primeras civilizaciones, eran civilizaciones que caminaban mucho más desde una cosa de mucho más respeto a lo que es la mujer, el hombre, la feminidad, el que realmente tanto mujer como hombre estaban en un lugar. También se hablan de las sociedades matriarcales, bueno, entonces eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa es cuando empiezan todas estas guerras y el poder, ¿no? Como creo que el gran cambio aquí tiene que ver con porque hay un poder que es maravilloso, que es el poder del amor, y otra cosa es cuando nos vamos al poder en el ego, en la soberbia, en las luchas de poder, ¿no? Que creo que eso empezó a generar todas estas brutalidades que hemos vivido tantos siglos, ¿no? De guerras, de querer que lo tuyo sea lo que vale, y luego también esta cosa de querer saber quiénes son los hijos, todo el tema de los latifundios, todo el tema de la tierra, ¿no? De partir la tierra en trocitos, que también todo lo que hemos hecho a la tierra es lo que nos hemos hecho a nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, claro, esto es súper importante porque que los hombres estuvieran en esta cosa, porque fueron más los hombres, que yo creo que también va con la testosterona, con mucha cosa, ¿sí? Pero el tema es que realmente se revirtió como este caminar desde lo femenino y lo masculino, porque para mí ahora es hablar mucho de las energías femeninas y masculinas, porque la realidad es que cuando hablamos de un montón de cosas, por ejemplo, ¿no? Ahora el trabajo, yo estoy trabajando con un montón de hombres con un femenino espectacular y con un montón de mujeres con un masculino súper rígido, súper... que eso o sea, lo que te quiero decir es que de quién aprendemos el femenino o el masculino. No tiene que ver tanto con mujer o hombre, sino con cómo hemos caminado esas energías y lo que significan esas energías. Claro. Y yo te quería preguntar, ahora que dices que un hombre, por ejemplo, que tenga muy, muy desarrollado el femenino, ¿es bueno? Y yo te diría... No, pregunto, no es juzgar. ¿Qué es bueno o malo? Bueno, Claro. O sea, esto es una cosa. Y lo otro es... Yo siento que el universo tiene estas dos energías, que la energía del masculino es el masculino tiene que ver con la acción, emprender, pero sobre todo con la acción, con el foco, con el ir hacia adelante, con este hacer, ¿sí? En cambio, y también con el dar, ¿sí? Como es todo lo afuera. Y el femenino, la energía femenina tiene que ver con el adentro, con los cuidados, con el sentir, con el mundo emocional, tiene que ver con la creatividad y la creación, ¿sí? Porque en realidad nada se crea si no es desde el vacío.
Bueno, y la energía femenina tiene que ver con este vacío y esta oscuridad, pero es una oscuridad nutricia, ¿no? Lo que hemos aprendido de la oscuridad y de muchas otras cosas que tiene que ver con la energía femenina, como si fuera malo, o como si fueran serpientes, o como si fuera... Porque en realidad la serpiente es un símbolo de muchísimo poder, ¿no? Sí. Pero bueno, cómo se ha ido manipulando la historia. Ya. Y en realidad la energía femenina, sin la energía femenina, ¿qué hacemos? No. Mira dónde vivimos, en un mundo donde el estrés, el cortisol y realmente al final una cantidad de enfermedades, depresiones, ansiedades, porque vivir así no es posible. Vivimos en constante amenaza y peligro, porque tu cuerpo lo siente como amenaza y peligro. Sí. Entonces, eso es porque estamos muy carentes de la energía femenina. Entonces, tienen que venir muchas personas con mucha energía femenina para enseñarnos otras cosas. ¿Sí? Vale, independientemente que sea hombre y mujer, ¿eh? Claro, ¿vale? independientemente. Vale. Y también te digo que el universo tiene estas dos energías, ¿sí? Que es la luz también, ¿sí? La luz también tiene que ver con la masculina, con la energía masculina, este foco, esta acción, y son básicas, y en realidad se pide un equilibrio en el universo de estas energías. Yo, por ejemplo, si te contara, que no te lo he contado al final, porque me enrollo mucho. No, si estás y me voy de una cosa a la sí, otra. sí. Pero fíjate lo que me ha pasado con este esguince, ¿sí? Porque, a ver, nuestro cuerpo, si queremos de verdad estar conectados con nuestra verdad, tenemos que estar conectados con el cuerpo. Porque el cuerpo es el que nos habla constantemente. Vivimos mucho desde aquí, nos han enseñado a vivir mucho desde aquí, y desde aquí estamos disociados del sentir y de nuestro mundo emocional y de lo que nos pasa. Entonces, constantemente nuestro cuerpo va gritando. Entonces, cuando nos pasan cosas, yo por ejemplo, ¿no? Me hice el esguince y pude mirar todo mi miedo, porque además yo vengo de una generación de mujeres muy fuertes y me ha costado mucho mirar mis miedos, ¿sí? Y entonces otra vez me daba cuenta de, claro, cómo me ha costado parar a mirar mis miedos, ¿sí? El miedo a crear, a volver a parir algo nuevo, a salir a la luz, a brillar, ¿sí? Entonces, bueno, en todo esto, bueno, yo trabajo mucho con tema de trauma también, y hice todos unos ejercicios y me di cuenta de mi parto, bueno, cosas que habían pasado en mi parto y como algo de un miedo de mi madre que en realidad está mucho en mi cuerpo, en la información de mi cuerpo al parir. Un miedo de tu madre. Sí, vale. al parirme. Sí. Vale. Bueno, te lo digo porque hay tanta información y toda la información está en nuestro cuerpo. El tema es ayudar a que despierte, ¿sí? Porque si va y que despierte lo que tenga que despertar, ¿sí? Porque es que nos acompaña nuestro ser, que nuestro ser es muy grande. Este ser que está conectado absolutamente con todo, con la energía universal, con la energía de la Tierra, somos energía, frecuencia y vibración, ¿no? Entonces, bueno, entender esto y entender que sabemos, en realidad sabemos todo. El tema es conectarnos, irnos conectando cada vez más con nosotras, con nosotros, hacer como esta... que para mí es mucho, mi nuevo proyecto tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Claro. Con poder ser desde este lugar, de poner conciencia, observación a todo lo que nos va pasando en el cuerpo, desde el movimiento, desde el baile, desde la respiración, desde ir abriendo y dar más espacio al amor y menos espacio al miedo. ¿Sí? Claro, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Pues a través del cuerpo. Es decir, si tú mueves tu cuerpo, ¿sí? Y generas que se mueva, por ejemplo, el miedo se contrae en los riñones y en toda la parte de las lumbares, ¿sí? Cuando estamos apretados ahí, hay algo que no estoy bajando, ¿sí? O sea, tenemos unas raíces energéticas que van hacia la tierra, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo está equilibrado, ese equilibrio nos habla de un pensar que está alineado con nuestra voz y con nuestro sentir, ¿sí? Entonces ahí hay coherencia. Si no hay coherencia, y en realidad es una danza, y todos danzamos entre el miedo y el amor. El problema es quedarnos en el miedo mucho tiempo. Sí. Entonces yo, por ejemplo, no me pasó esto del miedo y, bueno, pues
hace poco fui a un fisio que trabaja a nivel integral y me dijo, ostras, tienes como 3 vértebras mal colocadas. Y me hizo un clac, 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 un reseteo, que de repente este lunes dije, ahora sí, pam, ahora ya estoy preparada. Entonces es muy fuerte, pero claro, es que es increíble cómo te pasa todo lo que te tiene que pasar. Claro. También confiar en eso, ¿no? Sí. En dejarnos fluir y dejarnos... Pero claro, ¿cómo vamos a dejarnos fluir? En este mundo, ¿no? Si nos dejamos llevar por esta energía en la que no podemos parar, ¿no? Entonces, bueno, hacer espacio para respirar. O sea, yo, por ejemplo, estuve trabajando bastante tiempo con los profesores de la educación pública, en primaria y secundaria, en esto de la integración psicocorporal, un camino de bienestar para el docente, que fue muy bonito. Y muchas veces les decíamos esto. A ver si podéis acordaros de respirar una vez al día, conscientemente. Y muchas veces volvían... No lo he hecho ni una sola vez en 2 semanas. Bueno, lo digo porque es que son cosas... Que tenemos todas las herramientas en nosotros. Todas. Porque además tenemos toda esa sabiduría. O sea, igual que todas nuestras heridas y nuestros dolores internos, ¿sí? Es muy importante que vienen de mucho más atrás, y todo eso que tenemos en nuestro ADN, de nuestro linaje, que es eso, y todo lo que sí, que hay mucho de lo que sí en nuestros linajes. Claro, ¿sí? Nos fijamos siempre en el Claro, entonces estas 2 cosas también nos dan este cuerpo y todas estas herramientas para poder sanar. O sea, la sanación es algo que es natural. O sea, si sabemos cómo sanar, es algo que después ocurre y ocurre y ocurre. Vas haciendo como el clic, ¿no? Exacto. Bueno, en verdad lo hace el cuerpo solo y después pasa a la mente. Exactamente. Sí. Pero es ir aprendiendo a llegar de verdad al cuerpo. A llegar de verdad conscientemente al cuerpo. Y poder mover todo lo que tengas que mover. Por eso yo en este programa que estoy creando, que se llama 7 colores... Vale, ahora nos cuentas. Que tiene que ver con la diversidad. Con la diversidad y con esto de la diversidad, de no tener que encajar. Claro. Eso. Esto, o sea, encajar ¿dónde? En la sociedad, ¿no? Claro. Claro, porque en verdad, ¿qué es encajar? ¿Dónde encajo? ¿Con quién? ¿Por qué? Exacto. Y sobre todo es, si miramos así a nivel general de lo que llevamos caminando muchos siglos, uno encaja, pero, o sea, la hegemonía, digamos, ha sido del hombre blanco heterosexual. ¿Sí? Entonces, es que esto es muy importante. No, que es verdad. Entonces, a partir de esto es cómo empezamos a darnos cuenta que hay muchas maneras y que además vamos en esta línea. Este eclipse solar tiene que ver con la luna nueva en Aries, ¿sí? Que tiene que ver con nuevos vínculos y relaciones, y también con que el nodo norte está en Aries, que Aries indica lo individual. O sea, cada uno tenemos un universo impresionante si estamos conectados con el amor, si estamos conectados con nuestro cuerpo, si estamos conectadas y conectados con el sentir, con nuestras emociones, y al final con lo que realmente nos apetece, nos gusta, con lo que vibramos, ¿sí? Y desde ahí voy al mundo y desde ahí hago esta tribu, ¿sí? Y me relaciono. Pero claro, todo nos viene de una manera muy diferente. Es que desde que ya somos muy pequeñitos, en el cole ya nos han tenemos que seguir unas normas. Es todo tan rígido. Y todos tan iguales. Te ha de gustar lo mismo. Exacto. Has de ser igual que todo el mundo. Has de vestir igual. Y por eso ahora están viniendo tantas y tantos y tantes jóvenes, ¿sí? Enseñándonos y mostrándonos otras cosas. Claro. Entonces, y cómo se cuestiona todo, ¿no? Y esto será una moda, y claro, lo que es una moda es ser heterosexual. Eso es lo que es una moda. Y tú naces en un mundo que lo normal es ser heterosexual. Lo demás, o sea, mi tío y mi tía, por ejemplo, son gays, ¿sí? Vale. Los hermanos dos de las hermanas de mi madre. Y yo cuando era pequeña oía mucho estas cosas de como si estuvieran enfermos, y yo no lo entendía. O sea, por suerte mi madre siempre por eso ha tenido una cabeza también
abierta a esto, ¿no? Y mi padre también, porque claro, pero para mi abuela, Claro. o sea... Pero sabe entender, o sea... No digo claro, que no se entienda, digo, tenemos que salir claro, de ahí, claro. Porque la realidad es que la sexualidad es de cada uno. Ya. Y a nivel de... Nos han encajonado en un género que desde hace muchos años, muchos niños ya nacían como en esta cosa, como medio hermafroditas, que se les hacía operaciones para encajarlos en un lugar, como ¿Cómo? hombres o como mujeres. Ay, no lo entiendo. Sí, bueno, esto, yo mira, para todos los que de esto, leer a Paul Preciado. Porque... Me he quedado, digo... Porque en realidad ha habido... Fíjate, el cambio en la naturaleza no se cuestiona nada. Y en los animales no se cuestiona nada. Hay un montón de animales hermafroditas. Vale. ¿Sí? Bueno, pues desde hace mucho... Bueno, primero de todo, la medicina hace muy poco que empieza a estudiar el cuerpo de la mujer. Ya. Hasta ahora solo se estudiaba el cuerpo del hombre. Sí. Es que ya eso es fuertísimo. Sí. Mujer, ¿eh? O sea, Cuando, claro... una mujer que es... Exacto. Y cuando además hay diferencias tan importantes. Y cuando además nosotras sangramos todos los meses y pasan tantas... Bueno, que es muy fuerte. Desde hace muchos años se empezó toda una... No sé si desde los 30, 40... Desde los años 30, 40... Empezaron a ver nacimientos de niñes, ¿sí? Ah, sí. Sí. Y entonces, como que tenían esta cosa que igual tenían pene, también tenían mamas y ya se hacían operaciones de bebés para dejarlos en un sexo, en un género, perdón. Vale. ¿Sí? Entonces, como por algo suceden las cosas, ¿sí? Yeah. Entonces, la realidad es que, ¿por qué tenemos que encajar en un género? ¿No? Y lo que nos están mostrando ahora todos los adolescentes y las adolescentes es un poco esto, como esta cosa de cómo salimos de este encajonarnos, porque te hablo de algo que esto es en esto y es en todo, ¿no? Es decir, que un hombre se sienta hombre y se pinte los ojos, se pinte no sé cuántos, ¿y por qué no? ¿Sabes? Claro. Que una persona que ha transicionado y era mujer y ahora es hombre y de repente le apetece pintarse los ojos o le apetece ponerse... ¿Por qué no? O sea, hay algo que se está como rompiendo estructuras rígidas, que han sido muy rígidas y que además han marcado muchas diferencias y han habido muchas violencias. Yeah. Entonces, creo que es muy significativo lo que estamos viviendo a nivel de la sociedad y a nivel del género, de la sexualidad. Es súper interesante. Claro, y tiene que ver con el juzgar, ¿no? Al final. Bueno, claro. Claro. Es entrar en juicios. Mira, yo por ejemplo en la transición de mi hijo, que yo soy una persona que siento que soy muy abierta, que además ya venía del Uruguay de vivir 7 años y acompañar a una de mis mejores amigas en la transición de su hija a hijo, ¿sí? Entonces, como muy claro yo tenía, pero Yeah. me han pasado muchas cosas. Claro. Pues como en muchos momentos yo sentía que hacía tú, no quiero ver, no quiero oír. Y ¡pam! Y de repente yo me repetía muchas veces, tengo que escucharlo, quiero... Y entonces de repente escuchaba cosas que, ¡ostras! Bueno, nos tenemos que dar cuenta que escuchamos y vemos lo que queremos ver y lo que queremos escuchar. Yeah. ¿Cómo salimos de ahí? Que para mí en esto de este programa también tiene mucho que ver con cómo hacemos pequeños caminitos de cosas diferentes en nuestro día a día. Es que a veces es muy pequeñito lo que tenemos que hacer. Y eso es el cambio, porque cuando pensamos, es lo que decías del salto, si yo pienso que tengo que dar un salto muy grande, es que me voy a quedar en el miedo total. Sí, no lo harás. Tenemos que hacer cosas muy pequeñitas, que parecen muy sencillas, pero no son tanto. Por ejemplo, todos los días respirar un rato, ¿sí? Conscientemente. Sí. Y eso da un cambio increíble, porque de repente, en esa respiración, pum, empiezo a observarme desde otros lugares y empiezo a sentir otras cosas. Y bueno, y como eso te diría muchas cosas, ¿eh? Yo qué sé, de repente... Pero te puedo preguntar, sí. La transición de tu hijo, o sea, ¿tú cómo lo has vivido? O si alguna madre o padre está escuchando y sí. necesita, pues, sí. bueno, un consejo, ¿sí? ¿Por qué sí. no? Algo que tú quieras compartir. Pues yo lo que compartiría es que dejemos ser,
dejemos ser, porque una cosa es poner límites a nuestros hijos que los necesitan para no hacerse daño en la vida, ¿sí? Y otra cosa es querer dirigirlos hacia donde todo lo que yo he vivido o lo que no he podido vivir, ¿sí? Ya. Entonces, dejémosles ser. Hemos traído a nuestros hijos y hijas para que vuelen su vida y su camino, no el nuestro, ¿no? Y no el de nuestra familia, el suyo propio. Y el suyo propio, si les dejamos y les escuchamos, son maestros. Ya. Y si escucháramos más a los niños y niñas, ¿sí? Sería increíble este mundo. Y les dejáramos crecer con más libertad, que eso no quiere decir que no hayan límites, que hay un montón de cosas que son súper importantes. Claro, es un pero niño. el amor tiene que ver con escuchar de verdad lo que tu hijo, tu hija va caminando a nivel de sexualidad, a nivel de género, a nivel de sus relaciones, a nivel de lo que le gusta, ¿no? Y muchos hijos o hijas empiezan a caminar en muchos momentos la mirada de los padres. Es decir, los padres tienen un proyecto sentido para los hijos. Sí, ¿cómo hacemos para dejar, porque yo también lo he tenido, para dejar ese proyecto, que es el tuyo, y dejarles ser, que sean? Hay tantos miedos en los padres y madres, tantos. Bueno, porque tampoco se enseña a ser padre. No, claro. por supuesto. Claro. Pero yo diría esto, respirar, querer controlar menos, o sea, sobre todo en las adolescencias, ¿no? ¿Cómo hacemos en la adolescencia para controlar menos y dejarles más libertad de ser, de hacer, de poder equivocarse, porque además, y también de que puedan resurgir de los lugares, porque hay que acompañar a los adolescentes desde la presencia, ¿sí? Porque hay que estar muy presentes, pero a la vez dejarles. Claro, el equilibrio. Y eso es difícil. Claro. Eso es muy difícil. ¿Y has vivido muchos juicios en relación a tu hijo? De familia, amigos, es igual, de la sociedad en general. A mí lo bueno que es que sus dos familias, tanto de mi marido como la mía, le han acompañado muy bien, pero sí que, bueno, pues han ido pasando las cositas que han ido pasando, ¿no? Pero sobre todo, fíjate que él, desde los 12, 13, 14 años, hemos vivido mucho en Latinoamérica, ¿vale? Yo he vivido 5 años en Centroamérica y 7 años en Uruguay. Mi hijo... También. Sí. Son en total 13 años, porque también viví un año en Bolivia, ¿sí? Bueno, como que he estado mucho fuera. Y mi hijo vivió los 2 últimos años de Uruguay y luego año y medio más o menos en Nicaragua, y año y medio en El Salvador, ¿sí? Y luego vivió 7 años en Uruguay. Cuando él empezó aquí en la ESO, él empezó primero de ESO aquí. Con los 12, 13, 14, él siempre me decía, cuando se iba de allá, me decía, él era maya entonces, ¿sí? Era una niña. Y entonces me decía mucho, qué bien, ahora voy a poder ser quien yo quiera ser, ¿sí? Y lo que le pasó es que los 12, 13, 14 estaba en una cosa así muy de quiero encajar, que claro. Esto por supuesto lo ha explicado ahora, ¿sí? Pero tiene muy olvidados esos años, porque era tanto el querer encajar, el sentir que era tan diferente, que lo que tenía que hacer era encajar, que se hizo mucho, o sea, que se hacía mucho daño al mismo, ¿sí? Y en realidad también tiene que ver con eso, ¿no? Con ver en el instituto pues muchas cosas que seguramente sentía que ¿cómo voy a hacer esto? Voy a ser juzgado, voy a ser criticado, voy a ser apaleado de alguna manera, ¿no? Y eso que vivimos en Barcelona. Entonces, porque claro, si viviéramos en algunos otros países no lo puedes ni hacer, ¿no? Entonces, en realidad, cuando empezó bachillerato, en cuarto de la ESO, ya empezó a ir a la psicóloga, me pidió que quería ir a una psicóloga, empezó a trabajarse todo esto, y en un momento dado que ya pudo hablar,
que yo ya sabía que le estaban pasando cosas, pero no sabía exactamente qué. Porque además cuando uno dice es una moda es porque no tiene ni idea de todo lo que se pasa. Nadie escoge como moda tener que luchar tanto para poder encajar en una sociedad en que eso no está bien vista. Y en el fondo hay una mirada de no está bien, ¿sí? Entonces lo bueno es que hizo bachillerato artístico. Y en el artístico hay muchos y muchas como él, ¿no? Sí. Entonces es diferente. Claro, o sea, es otro mundo. Claro, y ahora hace bellas artes. Entonces, bueno, lo bueno es que ha caminado hacia los lugares más abiertos y ahí ha podido ser mucho más, porque hay mucha más libertad de ser. Por eso, mira, la creatividad y lo artístico, que en realidad... Por eso yo en este programa quiero introducir mucho toda la creatividad, porque muchos pensamos que no somos creativos, pero nuestra esencia es creativa, estamos creando constantemente. Solo respirando y exhalando estamos manteniendo y creando nuestra vida, ¿sí? O sea, la creación, somos pura creación, ¿no? Entonces creo que es de las cosas más importantes volver a conectar con nuestra esencia creativa, y para eso tenemos que mover el cuerpo y destrabar todas nuestras rigideces, porque hay muchas rigideces en el cuerpo. Entonces eso cambia tu manera de moverte, de apoyarte, de caminar, de... Eso, cuando empiezas a cambiar todas esas cosas, cambias tu manera de pensar, tu manera de transitar las emociones, de poder, porque eso no quiere decir que nos van a pasar cosas toda la vida. Claro. El tema es qué hacemos con lo que nos pasa, cómo lo transitamos, qué herramientas tenemos para que eso en realidad sea siempre una oportunidad. Aprendizaje, evolución. Exacto. Sí. Y ahora que hablas de la creatividad, el baile es súper importante, ¿no? Bueno, claro, yo trabajo a partir del baile. El movimiento es entre música. En realidad nunca se obliga a nadie a hacer nada, ¿sí? Pero en realidad todos, cuando bailamos ocurre algo muy maravilloso. Y además en grupo, ¿no? ¿Qué se crea en un grupo? Se crean conexiones muy diferentes. Porque cuando te estás moviendo, vas dando flexibilidad al cuerpo de unas maneras muy diferentes que cuando haces gimnasia, por ejemplo. Gimnasia, yoga, que son maravillosos, pero son muy masculinos. ¿El yoga también? El yoga también. ¿Es energía? Bueno, masculino. Dependiendo qué yogas, ¿eh? Hay un yoga, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es con muchos círculos y que es más femenino. Pero Hatha yoga, bueno, el que hacemos como digamos normalmente. Es energía masculina todo eso. Sí. No lo sabía. ¿Y pilates? Y también. Vale, ya pasa. Todo eso es energía masculina. La energía femenina es mucho más circular y mucho más fluir. En cambio, todos estos ejercicios es ponerte pam, hacer ejercicio. Claro. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, en la música y el baile es, y cuando haces también así, bueno, aunque no lo hagas también ocurre, ¿eh? Es como que te dejas llevar mucho más por lo que necesitas, y al final es súper curativo para el cuerpo. Sí. Eso es súper curativo y también entra la creatividad. Claro. ¿Entiendes? Otra cosa es el baile pautado, pum. Pero cuando dejas espacio a la libertad del baile, del movimiento, y puedes guiarlo de repente en algún momento, o puedes acompañarte con otra persona, yo sigo tu movimiento, tú sigues mi movimiento, y aprendemos nuevos movimientos, nuevas formas de... Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer a través del baile, que es increíble, pum, y empiezas a ver, a poder mirar y a poder hacer muchas cosas de manera diferente. Claro, y también nos ayuda a no juzgar, supongo. Exactamente. O sea, baile va bien tanto para hombres como para mujeres. No, para todo el mundo. Para todo el mundo, sí, claro. Solo por dejar ya de juzgar. Y bueno, y dejar de juzgar, porque al final, mira, a ver, cuando una juzga o cuando uno juzga, en realidad el juicio adentro es el triple. ¿Sí? Es igual que cuando uno está muy rabioso y ese enfado es enorme dentro tuyo. Y por eso yo siempre hablo mucho de todo el tema de la violencia, ¿no? Que hemos vivido mucha violencia a lo largo de muchas generaciones, y lo más importante no es tanto mirar todo lo que ocurre afuera, sino que ocurre adentro, con la víctima, con el agresor, con todo, ¿sí? Y al final lo que necesitamos es esta paz adentro, porque esa paz adentro luego se generará afuera.
Y en realidad vamos de lo individual a lo colectivo. Porque si nos estamos fijando todo el rato en las muertes, en las guerras de Gaza, y yo no digo que no sea una cosa, pero entonces entra el miedo, la desesperanza, en vez de decir, no, otro mundo es posible. Desde tu lugar. Exacto, puedes hacer mucho en pequeña escala. Entonces, claro, primero tienes que hacer aquí, para luego poder manifestarlo afuera. Pero también entra la cosa de que mucha gente puede pensar, ¿cómo voy a ser feliz? O ¿cómo voy a hacer este curso o este taller pensando que están muriendo los niños? Y dices, ya, pero... Bueno, eso es lo que nos hacemos. Claro. Eso es, en realidad, otro mecanismo de disociación para no ir a ti. Igual que la espiritualidad es de la espiritualidad solo, o las religiones, porque entonces también nos disociamos. Entonces, si no es... Yo soy una persona espiritual, sí, pero para mí la espiritualidad no es que nos cuenten esto, ¿sabes? No, bajarlo. Claro, la espiritualidad está en el cuerpo, en sentir que este cuerpo está conectado a la energía del mundo, de la tierra, de las estrellas, del sol, de que todos somos uno, ¿sí? Para mí es esa la espiritualidad, ¿sí? Entonces, una espiritualidad que te lleva a desconectarte, por ejemplo, la meditación puede ser maravillosa, pero también te puede desconectar mucho. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, por ejemplo, ¿no? Personas que se van a hacer mucho, no, pues ahora lo que necesito es un retiro, o aislarse, claro, así es muy fácil estar bien. El tema es que nos vinculamos. Y es en el vínculo donde realmente crecemos, donde realmente vemos todo lo que nos pasa, porque al final todo lo que te está molestando aquí tiene que ver con algo aquí. Porque a ti te molestan unas cosas y a mí otras. Todo tiene que ver con nosotros y nosotras. Somos espejo, ¿no? Sí. Entonces, claro, es muy fácil cuando te vas a hacer Estás en una burbuja. Claro, y por eso esto de los maestros y maestras no están afuera. Tú eres tu propia maestra, tu propio maestro, ¿no? Y tú tienes todo aquí dentro, todo. Entonces, si creemos que seguir a un gurú, que para mí esto es otra de mi programa, esto del ser, tiene que ver también a llegar a esta comprensión de que somos este todo y que en este todo está toda la información y en nosotros y nosotras también. ¿Cómo hacemos para conectarnos con esa energía? Y no pensar que es el otro que me tiene que enseñar. Yo no digo que no puedas estar en lugares donde vas aprendiendo, porque el otro lo ha caminado antes que tú. Pero otra cosa es creerte que todo el rato tienes que ir a otras personas a que te digan, a que te lean los registros, a que te hagan no sé cuántos, porque no, es que eres tú el que sabes. Hay muchísimas teorías y lo que se tiene que comer, lo que se tiene que pares, lo que tienes que hacer cuando no sé qué. No, es que dejemos ya. Y no digo que no va bien tener teorías, pero luego vuelvo a mí y siento que eso es lo mío. Y lo que me va bien a mí. O sea, igual a mí el pepino me sienta fatal y todo el mundo dice que es maravilloso y yo digo, pues para mí no es maravilloso. A mí me sienta mal y yo no lo puedo comer. Que no es mi caso, pero que conozco mucha gente que le pasa con el pepino, por ejemplo, o con el melón, que es un ejemplo perfecto. O, por ejemplo, que de repente ahora la carne es malísima, el no sé cuántos es... Otra cosa es cómo tenemos que poder mirar todo el tema del bienestar animal y de todas estas cosas que es súper importante, ¿no? Pero que dejemos al otro y a la otra ser y hacer, que en la alimentación es otro punto, ¿no? Claro, es que... ¿Qué es lo tuyo? ¿Y qué es lo que tú quieres caminar y cómo lo quieres caminar? Y el otro, la otra, lo hará a su forma y está perfecto a su forma. Y está bien equivocarse. Y no te tengo que convencer de lo mío. ¿Y cómo hacemos muchas veces eso en las relaciones de pareja, no? En querer cambiar al otro o a la otra, ¿no? Y convertirle en algo que... Pues no, así no. Vete con otra persona, ¿no? Exacto. Claro. Si desde el principio no aceptas a la persona, que mejor te vas. Claro. Una cosa es crecer. Exacto. Y otra cosa es cambiar. Que, a ver, sí que se cambia cuando se crece. No, y crecemos juntos. Claro. Sí. Y hay momentos en la vida, porque yo llevo 26 años con mi marido, ¿sí? Y hemos tenido momentos de crisis. Y en los momentos de crisis es posible que vayamos juntos o que no. Sí, porque a veces en los momentos de crisis cada uno va por un lado. Pero... Y también decidimos, ¿no? Claro.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que comporta, el caminar la vida comporta muchas cosas, sí, y que siempre estamos eligiendo y que el otro o la otra es perfecta como es en ese momento. Entonces, si yo no lo acepto tal y como es, o no la acepto tal y como es, mejor me voy de ahí. Claro, y no pasa nada. Exacto, porque si yo le estoy diciendo todo el rato que tiene que ir al psicólogo, que tiene que hacer no sé cuánto, es que lo estoy desvalorizando, sí, o la estoy desvalorizando, sí, o sea, no le estoy queriendo tal cual. Claro, no estoy dejando al ser. Exacto, no le estoy dejando ser. Sí. Y esto es exactamente lo que hablamos con hijos, con hijas, con todo. Dejar al otro, a la otra ser. Dejar ser. Porque claro, que eso me lleva a pensar, ¿qué es la perfección? ¿No? Porque muchas veces también nos creemos que somos perfectos. Pero es que, ¿qué es la perfección? Es la perfección. Y bueno, y ahí nos hacemos mucho daño, ¿no? Porque además no hay perfección, ¿sí? Y todos tenemos y todas tenemos días malos, días buenos, somos cíclicos. Ahora viene el otoño aquí en Barcelona, en España, en Europa, y el otoño siempre es ir cada vez más hacia la oscuridad, hacia el día más oscuro. Yo que atiendo a muchas personas, es un momento del año muy fuerte, y es muy fuerte para todos y para todas. ¿Qué aprendemos del otoño? A soltar. Como hemos empezado, sí, aprendemos a soltar. Y entonces en el otoño, que es esta energía que va más hacia la oscuridad, que es una energía más femenina en realidad, que tendríamos que poder empezar a soltar, a ir más despacito, ¿qué pasa? Empieza el año y todo el mundo, ¡guau! Todo lo que tengo que y claro, a principios de octubre, y hay mucha gente que coge constipados, gripes, cama. Bueno. Es verdad, ¿y por qué? Es verdad, bueno, siempre me lo he preguntado. También tiene que ver con eso, ¿no? Empieza todo se dispara, queremos hacer tanto, y nos olvidamos totalmente de nosotros y nosotras. Claro, bueno. Y en verdad no tendríamos que como empezar el año. Bueno, es lo que ocurre. Ya. Que empieza el año, pero si empezáramos el año caminando más despacito, viendo lo que necesitamos, claro, lo que no necesitamos, y con más coherencia. Conectados a la naturaleza al final, ¿no? Y más conectados con nosotros y claro, nosotras. Sí. Vale, claro. Y bueno, y es que es fuerte, porque en el otoño también caminamos hacia noviembre, que es el Día de Todos los Muertos, que por algo es el Día de Todos los Muertos. ¿Por qué? Aquí estamos. Bueno, es muy de tradiciones, sí, muy antiguas, ¿sí? Digo por algo. Bueno, en cada lugar del mundo se vive de una manera diferente, pero está claro que es un momento en que los velos están mucho más finos entre los vivos y los muertos, claro, ¿sí? Y que siempre se ha vivido así, y por algo son épocas en que se vive así, claro, ¿no? Sí. Y a nosotros nos toca en esta época de máxima oscuridad, estamos llegando a la máxima oscuridad en momento, y son momentos fuertes donde en realidad los momentos de más oscuridad y de menos luz empezamos a ver mucho más nuestros dolores, nuestras heridas, las cosas que no nos gustan de nosotros o de nosotras, y bueno, y también tiene que ver con eso, ¿no? Cómo ver, soltar, ir hacia lo nuevo, porque claro, en las Navidades, ¿sí? Empieza el invierno, y el invierno lo que empieza es la llegada de la luz, y cada vez hay un poquito más de luz hasta llegar la primavera, ¿sí? Bueno, te lo digo porque muchas veces pensamos que el invierno es el otoño es lo más fuerte. O sea, el otoño es lo más oscuro, digamos. Claro. Vamos a la máxima oscuridad, claro, bueno, que es el 21 sí. de diciembre. Vale. Entonces el invierno es ya empezar a salir esa luz. Y por eso todo el tema en lo católico, que se coge de las tradiciones paganas también. En realidad, lo que pasa es que el 21 por la noche es el solsticio. Y fíjate que cuando nace Jesús, el 24, ¿sí? El 25 es Navidad. Entonces, esos días todavía casi no está creciendo la luz, pero ya el 25 empieza un poquito más de luz, y ya va empezando a crecer la luz. Vale. Y por esto de si en vez de Jesús ponemos a la luz, el amor, lo que tú quieras, ¿sí? Bueno, pues eso es el nacimiento en realidad de la luz. Sí, de la luz, de la luz, amor, sí. Ahora sí que te contaría un poquito que en este proyecto nuevo, esto de la llegada de la luz, sí, también tiene que ver con esto, ¿no? Con
con cómo poder ver la luz y la oscuridad, ¿sí? En la oscuridad es donde se crea todo claro, y también donde más se ve la pequeña luz y cómo luego va creciendo la luz, ¿no? Bueno, esto lo digo porque cuando nos centramos en el cuerpo, en poder respirar, en poder mover, en la alegría, en ir al disfrute, en poder empezar a crear, soltar todas las rigideces para que no pasa nada si nos equivocamos en lo que hacemos, y como poder crear desde un lugar libre de verdad y dejar... ¿Y si luego se lo rompo? Lo rompo. ¿Y si...? No, porque si no estamos siempre en esta cosa de... esto del perfeccionismo, ¿no? Entonces, sí. Claro, por eso el baile y muchas de las técnicas que se utilizan en todo lo psicocorporal, en Río Abierto y en muchas técnicas así, van mucho a esta cosa de poder soltar absolutamente todas nuestras rigideces para llegar a un lugar en el que nuestra mente no nos está condicionando, ¿sí? Nuestras emociones tampoco, y tenemos como todo nuestro canal abierto para poder manifestar lo que queramos manifestar, ¿no? Sí. Entonces, somos pura manifestación, sí. Además, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay las barreras, lo que te has contado, de las emociones, de la mente, pero en verdad todos podemos manifestar. Exacto. Y vivir desde el placer, porque para eso hemos nacido. Exacto. ¿No? Y vivir en el placer, cuanto más nos abrimos al amor y al placer, más también nos ocurren cosas de sentir nuestros dolores, de poder ir más adentro, y todo va unido. Pero eso, si lo hacemos desde este lugar, lo abraza tanto que es mucho más fácil que salga y que se transite, claro, de otra manera muy diferente. Sí. Porque entonces no da miedo. Claro. Pues este proyecto que estás creando, creo que viene a la perfección para este momento de la sociedad. Sí, que es cuando más necesitamos vivir desde el placer y dejarnos de la mente y de las emociones que tanto nos controlan. Totalmente, es así. Totalmente. A todos. A todos. Nos controlan. Sí. Sí, ahora me gustaría que hablemos un poco de tu época por Latinoamérica. Ah, sí. Que nos contaras, pues, por qué te fuiste allí y qué viviste y qué diferencias hay, cómo te nutriste. Bien, para mí Latinoamérica es como si fuera de verdad mi llegada a casa. ¿Sí? Es realmente el continente que me ha enseñado lo que es realmente el amor, ¿sí? O sea, yo siempre digo, el amor cura. El amor cura. O sea, si realmente hay algo que cura en el mundo es el amor, ¿no? Y cuanto más amor nos podemos dar a nosotros mismos y a nosotras mismas, y más amor podemos dar hacia afuera, es que más nos cura también a nosotros y a nosotras, ¿no? Bueno, entonces, Latinoamérica, en realidad, la gente que trabaja así en los continentes y lo que significa cada continente, Europa sería la mente y Latinoamérica sería el corazón, ¿sí? Bueno, pues con eso ya... Entonces, claro. Entonces yo, por ejemplo, me fui mi primera vez con 22 años, un año a hacer un voluntariado con niños y niñas de la calle a Bolivia, que yo después de psicología tenía como un llamado muy grande. También ya desde los 16 venía haciendo mucho. A mí me salvó mucho se acababa de morir mi mejor amiga en un accidente de moto, y yo empecé a hacer voluntariados, que eso, el amor, y dar amor, y yo tenía mucho para dar, y eso me ayudó mucho a volver a tener esperanza en el mundo, ¿no? Vale. Entonces, si en vez de fijarnos tanto en las cosas que nos traen desesperanza, nos vemos todo lo otro. Hay mucha gente que da mucho amor en el mundo. Sí. Si no, ya estaríamos acabados. Sí. Fijémonos más en eso. También fijémonos más en todo lo bueno que nos traen nuestros linajes, porque nos han traído cosas muy buenas. Bueno, como eso es cambiar el foco. Eso es cambiar el foco. Sí. Y yo después de eso, empecé con mi marido, que teníamos 25 años. Él había vuelto de Eritrea en temas de medio ambiente, yo estaba muy en temas sociales. Y también estaba haciendo el máster de terapia familiar sistémica, bueno, ya me estaba dedicando más a lo sistémico, y de repente tuvimos la pulsión de irnos, ¿no? Y conseguimos trabajo en Nicaragua. Él se empezó a dedicar a temas de medio ambiente, yo empecé, en un programa muy bonito de Sodepau, coordinando diferentes proyectos locales, y algo que me dio, entonces trabajé mucho con mujeres, en círculos. También mi
mi primera trayectoria ha sido mucho trabajo con violencia, ¿sí? Vale. Entonces por eso también hablo tanto de las violencias, Sí, ¿sí? Porque vale. trabajo mucho con abuso sexual, con violencia y también para mí trabajar mucho con mujeres también me hizo darme cuenta mucho de todos los hombres, ¿no? Y de todo lo que llevaban cargando los hombres, que es mucho, y que si no soltamos este enfado tan grande, entonces no hay compasión y no hay una posibilidad de que realmente juntos y juntas podamos conseguir un mundo nuevo, ¿no? Porque si volvemos a hacer lo mismo que nos han hecho, claro, eso te lo quería como ocurre en preguntar. Gaza e Israel, claro. ¿no? Como al final, ¿qué es lo que nos trae la compasión? Claro, es aceptar, no es olvidar el pasado. Eso te lo quería preguntar. No es sí. Aceptar y soltar esa carga y ver que hoy en día ese hombre y esa mujer no tienen por qué ser como eran antes. O sea, Exactamente, claro, exactamente. Sí. Y te diría más, el pasado se tiene que recordar. Sí. ¿Sí? Porque si olvidamos el pasado, volvemos a caer en las mismas heridas y en las mismas, ¿no? Entonces, hay que traer el pasado. Desde el amor. Desde el amor. Y hay que escuchar a los mayores. Sí. ¿Sí? Porque es que es mucho y también entendemos mucho. ¿Sí? Y a la vez también ir cambiando todo lo que ya no tiene que por qué continuar de todo eso. ¿Sí? En Nicaragua, exacto, trabajar... bueno, yo en Nicaragua, fíjate, me llevé algo muy grande que tiene que ver con la música. Bueno, con trabajar con grupos en los que estaban muy acostumbrados a la comunidad, ¿sí? A la horizontalidad, con todo el tema del sandinismo, tú, realmente me maravilló eso. Como de repente yo trabajar con un equipo en el que eran 7 y era súper horizontal. Y la idea de la horizontalidad y de llevar todo eso, no desde el poder, sino desde el amor, desde el compañerismo, a mí me abrió así como algo, que ahí ves mucho amor, ¿no? Y bueno, como que yo para mí lo que he dejado allí ha sido muy poco comparado con todo lo que he aprendido, ¿no? He aprendido tanto. Claro. Y Centroamérica sobre todo me enseñó esto, además de las historias tan fuertes de tanta gente y la capacidad de resiliencia. Ahí empecé con constelaciones familiares, me fui a Oaxaca al primer congreso de constelaciones familiares, que fue alucinante, además con todos los rituales, Hace muchos años. Claro, pero allí ya muchos años, me refiero a que... Es que sí. Claro, ahora es muy normal. Sí, entonces no. Pero allí era más normal que aquí. Claro, entonces por eso a mí, yo había hecho terapia familiar sistémica en San Pau, ¿sí? Que son 4 años, pero que lo ves todo desde una perspectiva sistémica, pero no como las constelaciones, que es como que lo que actúa es el inconsciente familiar, ¿sí? Bueno, con toda la energía que trae la familia, ¿no? O el grupo, o lo que sea. Bueno, entonces yo empecé a conocer las constelaciones y me empecé a formar en talleres, y me empecé a quedar fascinada porque era todo lo que yo había trabajado, aprendido en sistémica y además con espejo bidireccional, siendo equipo terapéutico, o sea que ya hacía muchas cosas y había trabajado con familias en temas de violencia, llevaba ya todo un recorrido. De repente verlo así, increíble, para mí fue, incluso para mi propio crecimiento personal, empezar a constelarme y poder, en una imagen ver muchas cosas a nivel de mi familia y de todo lo que yo iba caminando, fue espectacular. Por eso para mí también poner las constelaciones, que yo muchas veces no trabajo en grupo con constelaciones, pero yo en individual muchas veces trabajo en temas de constelaciones también, ¿no? Traer así, porque es increíble todo lo que se trae, ¿no? Sí. O sea que Latinoamérica básicamente fue enraizarte y aprender desde el amor. Sí, y luego me fui a Uruguay, ¿sí? Vale. Que Uruguay fue traerme el cuerpo. Vale. Porque yo aquí trabajaba, pues eso, como te comentaba, trabajaba en temas de violencia, dando atención a familias en temas de violencia, y al irme al Uruguay, una de las psicólogas con la que trabajaba me dijo, te vas a río abierto, porque yo siempre le decía, ella trabajaba en grupos
con las mujeres, trabajaba tipo Río Abierto, y yo le decía, esto es lo que yo quiero. Yo esto ya lo hacía en Nicaragua con las mujeres, porque yo trabajaba, vamos a hacer el striptease de las emociones, y trabajaba con pañuelos y poniendo, y porque allí el baile, y para mí el baile siempre ha sido una de, en mi casa mi madre siempre ha bailado, fregando los platos, haciendo, entonces para mí el baile era algo muy natural. Y cuando me fui allí me empecé a formar en terapia psicocorporal, que son 3. Allí es muy intenso, muy de las capas embrionarias, de los personajes, de los apoyos en el cuerpo, del sistema nervioso, bueno, es muy, y todo es a partir del baile, de la música, del silencio, bueno, como muchas de las cosas que trabajo yo las cojo de Río Abierto. ¿Pero qué Río Abierto? Río Abierto es una formación en técnicas psicocorporales, vale, ¿sí? Vale. Te sales como terapeuta psicocorporal. Vale, ¿sí? vale. Bueno, en realidad creo que si no eres psicólogo no puedes ser terapeuta, sí, como yo era psicóloga, pero sí que la formación es eso. Ahora no me acuerdo cómo se dice, pero es así como en técnicas psicocorporales. ¿sí? Vale. Pero en realidad tienen un lugar de crecimiento personal muy profundo. Entonces, a mí, claro, el primer año me abrió absolutamente todo. Y entonces empecé a recibir mucha información, empecé a entenderme a niveles muy profundos, ¿sí? Porque además yo iba todos los días, mis hijos eran pequeños, entonces, bueno, como que para mí fue abrirme a algo mucho más potente. Mira, yo en mi programa trabajo a partir de los chakras, que son los centros energéticos, y a partir de ahí todo lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, el chakra tierra nos lleva a tierra, a tierra y dónde pisamos, qué lugar queremos ocupar, tanto hacia atrás como hacia adelante, ¿sí? Si luego vas al vital, el vital es el centro de creación, ¿sí? Y ahí se mueven todas las aguas, se mueve como la pulsión de vida. Entonces, si vas trabajando desde cada uno de los centros energéticos, con todos sus movimientos y con todo lo que te puede ofrecer, es impresionante, ¿no? Todo lo que ocurre. Sí. Unir. Al final es unir todo. Sí, unir todo. Sí. Pues... Y bueno, pues eso, Latinoamérica me llevó al corazón, ¿sí? Vale. A abrirme, a darme mucho más amor a mí misma, a sentir que yo merecía darme todo ese amor, porque hacemos mucho esto de hacia afuera y cuando tienes hijos o hijas, sí. ¿Cómo podemos hacerlo diferente? Si nosotras nos amamos a nosotras, luego los amamos también a ellos desde nutriéndome, cuidándome. Claro, sí, es bidireccional, sí. Porque si no te quedas seca. ¿Y en Latinoamérica lo entienden más esto? Porque aquí es como que, a ver, ahora es diferente, pero hasta ahora era como más cuidar y como que sobre todo la mujer, ¿no? Como que yo me dejo. ¿En Latinoamérica lo tienen como más asentado, puede ser? Bueno, yo es que claro, también caminé mucho los caminos chamánicos y así como todo lo cíclico, las lunas, yo aprendí a todo lo cíclico allá. Vale. Y desde esta perspectiva tú también aprendes a ir hacia adentro, a verte más, a quererte más. Y Uruguay es un país que yo siento que la gente trae mucha dulzura, mucha ternura, una cosa así que a mí me sirvió mucho. Porque en realidad para poder ablandarnos todas nuestras rigideces necesitamos mucha suavidad, porque en realidad somos seres muy sensibles. Sí. Eso. Entonces, bueno, claro, en Latinoamérica es puro corazón, es puro amor. Sí. Allá también hay mucha gente que vive desde la mente, ¿sí? Vale. O sea, por ejemplo, en Uruguay también puedes encontrar gente en Montevideo que... Claro. Pero hay mucha más conexión, o sea... Vale. Por ejemplo, Uruguay y Argentina son 2 países que hay mucha gente que se trabaja, ¿no? Sí. Como que el trabajo personal, sí. ¿Cómo que no lo entienden? Yeah. Es como ir al gimnasio, yeah. ¿Sabes? Entonces, bueno, también ahí suceden cosas muy diferentes a ese nivel, ¿no? Creo que la desconexión que tenemos aquí es muy grande porque estamos muy desconectados también de la tierra, de la naturaleza, de cosas que son básicas sí. para poder llevarnos más al sentir. Es que en ciudades de asfalto
es que no podemos conectar con la energía, ¿sabes? Sí, sí, cuesta más. Claro, sí, sí. claro. Cuesta más, por ejemplo, meditar en tu habitación no es lo mismo en la naturaleza Exactamente, que en una habitación de ciudad. Sí, sí, y por sí. eso también necesitamos muchas más técnicas, muchas más herramientas Claro. para llegar a nosotros y nosotras. Claro. Porque en realidad lo puedes hacer en la ciudad, Ya. pero tienes que aprender a hacerlo y ponerte objetivo, voy a hacerlo. Claro. No te sale solo, en cambio cuando estás en la naturaleza hay Te algo que sale solo. Es verdad. Claro. Sí, 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 sí. Y por eso se tiene que traer tanto a las ciudades, porque estamos muy necesitados. Pues a través de tu proyecto seguro que lo traes al cuerpo, que al final es lo que necesitamos. Eso. Y estoy segura que sí. Y que la gente que nos esté escuchando y resuene, pues te busque y seguro que sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Berta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Vamos a enviar un beso.